Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a analizar algunos casos de herencia ligada al sexo, es decir, genes que se ubican en segmentos heterólogos de los cromosomas sexuales y por lo tanto se heredan con el sexo o interviene el sexo. Vamos a analizar primero un grupo de trastornos o de anomalías que son la hemofilia, por un lado, y el daltonismo. ¿Qué son la hemofilia y qué son el daltonismo? Bueno, la hemofilia es un trastorno en el cual los individuos que la poseen carecen de una proteína que interviene en la coagulación de la sangre. Por lo tanto, ante cualquier herida se produce una hemorragia que no coagula. Es decir, que tienen problemas en la coagulación. El daltonismo, por otra parte, se caracteriza por una anormalidad en la retina que impide una visión correcta de los colores. En general, se confunden el color verde con el rojo y se confunden los claros y los oscuros. Bien, ¿qué características tienen estos dos trastornos o por qué ocurren estos dos trastornos? Porque se debe a genes recesivos ubicados en el segmento heterólogo, obviamente, del cromosoma X. O sea que tenemos el cromosoma X y en el segmento heterólogo se ubican estos genes que son los recesivos. ¿Por qué? Porque genes dominantes son los que van a producir visión normal, visión y coagulación normal. En cambio, si aparecen los recesivos en el cromosoma X, van a producir estos trastornos. ¿Y qué características tienen? En primera instancia, la primera característica, digamos, importante es que el fenotipo más común se da en hombres, en los machos, que en hembras. Es muy raro que ocurran en hembras. Una mujer solo va a contraer alguna de estas enfermedades si hereda un cromosoma X con el gen anormal de la madre y otro cromosoma X con un gen anormal del padre. Pero este hecho es muy improbable que ocurra. En cambio, los varones, por el hecho de poseer un único cromosoma X, si heredan el gen recesivo, van a contraer alguno de estos males. Entonces, esto es importante y eso explica por qué se da más en hombres que en mujeres. Bien, ahora, tenemos por ejemplo otra afección que se da, por ejemplo, o una herencia ligada al sexo con un alelo ligado al cromosoma Y. Y tenemos, por ejemplo, un caso que se denomina ictiosis. ¿Qué es la ictiosis? Es una afección de la piel que se caracteriza por la formación de escamas y de cerdas. Está dada obviamente por un gen holándrico, porque si se encuentra en el segmento heterólogo del cromosoma Y, es un gen holándrico. Y bueno, siempre van a estar afectados los varones. Siempre están afectados los varones, es decir, el sexo femenino, el sexo masculino. Y además tenemos, por ejemplo, una alteración cromosómica que se conoce con el síndrome de Klinefelter o Klinefelter.
depende cómo lo quieran pronunciar, si pronuncian la K o no, Klinefelter o Klinefelter. ¿Por qué ocurre esto? Por la no disyunción, de los cromosomas sexuales en la meiosis. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Poseen un cromosoma X de más. Es decir, que van a tener un sistema así, un sistema cromosómico así. Y esto hace que se vean afectadas las características fenotípicas del sexo. ¿Por qué? Porque el cromosoma X de más hace que tengan ciertas características femeninas. En su mayoría los individuos afectados son varones, que van a tener, por ejemplo, testículos pequeños, las glándulas mamarias van a ser de mayor tamaño y además tienen menor desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, siempre tengan en cuenta que genes que se encuentran ubicados en los segmentos heterólogos de los cromosomas sexuales van a ser responsables de alteraciones que se van a heredar con el sexo. Y son herencias, obviamente, ligadas al sexo. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.